Bueno, bien, llegaos otra semana más. Mira, ahora tengo palomites de verdad y no sé qué me pusieron aquí. A 3. ¿Qué vos iba a decir? ¿Sabéis lo que quiere romper la cuarta pared? Me un poco literal, ¿no? La serie de Way es bien difícil de analizar. Primero porque es muy compleja y es muy profunda y nosotros no tenemos mal apenas tiempo. Y además es que no tenemos tiempo ni para hablar bien de Disenchantment. ¿Cómo podéis hacer un análisis sin hablar de la protagonista? Y es que soy fan. Segundo, porque esta no es la típica serie donde ves a unos personajes evolucionar y medrar a lo largo de la misma. Estos son más bien unos mediometrajes con un mismo tema en común, que es el mal uso que hacemos de la tecnología en general. Y es muy chocante porque inclusive cuando un capítulo es tan distinto del otro, la estructura que tiene es bien asemejada. El capítulo introduce una sociedad. Bueno, empezó pongo una servilleta, está. Quedamos claro, ¿no? ¿Cómo que lo repita? Total. Un capítulo introduce una sociedad que es bien asemejada a la nuestra, pero siempre hay una pequeña pieza de tecnología o de algo que hace que cambie. Y un capítulo siempre muestra una historia que se basa en esta pequeña diferencia que hay con la sociedad de anguaño. Y además muéstrase de una forma que tú al entamo del capítulo dices, pues, oye, préstame esta cosa, parece útil, parece que puede sacarse buen uso. Ojalá eso existiera de verdad ahora mismo. Pero pali que pali vas viendo los problemas que va trayendo un mal uso de esa nueva tecnología que estamos descubriendo. Y todo esto con una calidad técnica y artística tan bien cuidada que ya que parece que estamos viendo una superproducción de Hollywood. Esto va desde planos cuidados, detalles en los colores, edición magistral, hasta una banda sonora bien guapa. Mira, escucháis, escucháis. Aquello guapa la banda sonora, que dice, si no escuchaste nada, se voy a meterlo yo en pospo. Si vos acordáis de... ¿Cómo me toca los collones eso siempre? Y si vos acordáis del concepto de idea control que falamos en el primer capítulo, esta serie dende yo no escuende la suya. Y es la de enseñarnos que la tecnología es algo maravilloso, pero que también escuende partes oscuras. ¿Y cómo fue eso? Pues eso vamos a verlo en el requeixo el stripe. Si quedáis a pausa, no seáis faballo. Ve la serie primero. Voy a daros unas pequeñas pingarates de lo que fue la primera temporada de Black Mirror, que tiene ya unos añinos y que entonces vamos a poder analizar. ¿Tienes un WhatsApp? Atiéndelo y ya ves el vídeo. ¿Ya se ha quitado? Ya. Bueno, pues el primer capítulo, Himno Nacional, fala de cómo en Reino Unido el primer ministro pues recibe un chantaje un poquillín especial, que es el de trincarse a un 8. Imagina. Acaba de quitarse la fame. El caso es que con esta premisa tan simple acabamos viendo todo lo malo de cada una de las partes de este conflicto. Vemos que la clase política solo le interesa el honor, el quedar bien. Vemos que a la gente nada más interesa el morbo. A la gente dicen, y vamos a emitirlo para salvar a esta mujer, pero no lo veáis porque yo un paisano follando un gochu. ¿Y qué fue la gente? Todos unidos como si fuera un partido de fútbol del mundial o lo que sea, entamen todos súper atentos a ver a su primer ministro follándose a un gochu. Hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ellos. Yo uno que me prestó mucho también de la primera temporada y es toda su historia, porque narra muy bien cómo utilizamos anguaño las redes sociales para chantajear. Toda su historia trata de una especie de aparato que la gente tiene. ¿Estás bien? Estoy en las cosas series.
tragó la su propia saliva y jodiónos la grabación. Eso porque lle por robarme a miles palomites. Llevamos toda la temporada igual, pepios. Y sigue, ¿eh? Ya. Lo más cercano ya que a Güeyes, ¿no? Ya. De emoción, porque es una serie muy buena. En todas las historias vemos un aparatín que tienen como na cabeza que pueden hacer non solo recordar y volver a ver todas esas memorias, sino que también pueden mostrarles para hacer chantaje entre ellos. Usen la papaya, básicamente, y hay algún que, bueno, pues usar las payas. De verdad, esto tenéis que verlo porque es muy de lo que podemos hacer ahora con las redes sociales y de algunas semillas que tenéis de los vuestros ex. Porque tenéisles. No, que ahora voy a quedar ya como un pervertido, no. A mí no me toquéis los pollos que les tenéis. En resumen, que tenéis que verla porque de verdad faivos pensar y es muy entretenida. Yo estoy aquí con lo mío. Match. Alberto Rodríguez. Esto ¿puedes decir este no me puedo decirlo yo en Play Presta o te ha prohibido? Bueno, igual. Match. Tiene una barba guapa, ¿eh? Match. Un bigote.